Bien, la parte de comienzo, digamos, de este proyecto serían los cables, la parte número uno. Entonces, para que pueda observar los cables, como son dos multímetros, cada multímetro viene con sus propios cables, puntas. Entonces, lo que hice fue primero colocar en paralelo los cables. El terminar solamente esto. Corté y añadí los dos cables, hice una unión de los dos cables, tanto como en el rojo como en el negro, lo mismo. Entonces conectamos en paralelo los cables. Entonces ahí están conectados ambos. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para que podamos conectar el negativo de uno con el negativo del otro y positivo del otro con positivo de acá del otro. Entonces ahí nos van a quedar los dos multímetros en paralelo. Correcto, entonces ahí tenemos las puntas y los terminales. El multímetro que vamos a modificar, que sería este, es el que va a medir la corriente, el que nos va a dar los valores de corriente. El de voltaje lo vamos a dejar tal cual, ese no lo vamos a modificar, solamente vamos a modificar este. Y a continuación les digo cómo. Bien, acá tenemos entonces los multímetros, el que tiene la modificación, que se ve ahí. Y un multímetro sin modificación. Entonces, vamos a ver dónde se hace digamos, la modificación. Si observamos, tenemos tres entradas, la que sería la tierra, o el negativo, el cable negativo. Tenemos lo que sería el cable positivo y un cable que es para 10 amperes, que no lo vamos a usar en este caso. Esta es la conexión para el ampérmetro de 10 amperes. Este sería entonces el cable que vamos a intervenir, el conector que vamos a intervenir. Y este sería la masa, la tierra, que tampoco la vamos a intervenir. Entonces, si pasamos para acá a la siguiente cámara donde se ve mejor, podemos observar que ahí están los tres conectores. El conector del lado de acá, el último, el que hace las veces de cable negativo, tiene conexión con ese. Vamos a tocar acá. Déjenme ponerme. Si tocamos acá y tocamos acá, tenemos conexión. O sea, el cable negativo llega a este punto. No lo necesitamos, no lo vamos a intervenir. El amperímetro de 10 amperes llega a ese punto. Tampoco lo requerimos. El que vamos a ocupar sería este punto que está aquí, porque este es el que viene desde el cable positivo. Si tocamos ahí, este es el cable positivo. Podemos observar que tiene una soldadura ahí. La placa se une acá hasta otra placa por medio de una soldadura. Ahí. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es interrumpir esa soldadura y vamos a dejar la placa libre. Vamos a cortar ahí. Lo cortamos, lo que correspondería entonces al positivo, y nos estaría quedando así. Ahí le sacamos entonces la soldadura. Sacamos la soldadura y dejamos ambas placas separadas. Solamente el positivo. El ampérmetro de 10 no lo tocamos, la tierra no la tocamos, solamente el positivo, y separamos, cortamos ahí. Si esto trae una pista, la cortamos y separamos lo que va hacia el circuito del positivo y lo que viene desde el conector del positivo hasta aquí. Cortamos, hacemos una abertura ahí. Si viene unido por una soldadura, sacamos la soldadura. Si viene unido por una pista, la cortamos y separamos. Ya a continuación vamos a colocar en un extremo, porque ahora ya nos quedaron dos extremos, en un extremo la resistencia soldada, luego el LED y luego
volvemos al punto de partida, pero ahora en el otro lado. Al otro lado de donde hicimos el corte acá. O sea, en el fondo estamos cerrando el circuito del positivo, cerramos el circuito, pero por medio de la resistencia y del LED. Así nos va a quedar la modificación. Repito, entonces, del cable positivo, de la conexión del cable positivo, cortamos acá el cable positivo que va unido, cortamos, hacemos una abertura ahí. Luego, como queda separado, de un extremo vamos a colocar la resistencia en serie con el LED, y el LED a su vez vuelve al lado del positivo. Entonces de esa forma el positivo va por la resistencia, llega al positivo del diodo LED, sale por el cátodo, en este caso negativo, y vuelve por este cable al otro lado. Nuevamente, en el fondo es un puente. Este puente que estaba aquí, que lo cortamos, lo vamos a hacer con la resistencia y el LED. Entonces cada vez que circule corriente por aquí a través del positivo, primero va a pasar por esta carga que le colocamos, que es la resistencia con el LED, para poder limitarnos la corriente y además que nos encienda el LED. Ese sería entonces el procedimiento. Ahora les voy a enseñar cómo se conecta para poder hacer las mediciones. Entonces, para poder usar la SMB, vamos a calibrar nuestra fuente de alimentación a 5 voltios y la corriente la vamos a limitar a 100 miliamperes. Vamos a cortocircuitar las puntas para poder hacer la regulación. Y ahí cortocircuité las puntas. Voy a calibrar entonces la corriente a 100 miliamperes. Subir un poquito. Ahí 700, 500, 300, 200, 30. Aquí. Más o menos. Ahora no tiene que ser exacto. Porque recordemos que la SMB no es una herramienta de precisión, sino que es una herramienta de comparación. No es una herramienta de medición tampoco, sino que vamos a usar valores referenciales para comparar. Entonces ahí ya tenemos, ajustamos más o menos a 100 miliamperes. Hay unas fuentes de alimentación que traen 3 perillas, traen una para ajuste fino también. En este caso no, entonces hay que estar ahí retocando, ahí como que ahí me pasé de largo. Bueno, lo más cercano, ahí tengo 100 miliamperes justamente. Y vamos a proceder entonces a conectar la SMB. Ok, ahora vamos a conectar la SMB. Entonces, en estos caimanes que tengo acá, tengo los 5 voltios y también están limitados a 100 miliamperes, como les había mostrado anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El cable positivo de la SMB lo vamos a conectar directamente al caimán o a los 5 voltios de la fuente. Entonces ahí voy a tener los 5 voltios de la fuente conectados. El cable negativo o el negativo que viene de la fuente lo vamos a conectar a tierra. En este caso, para esta computadora en particular, todo esto que está aquí es tierra, toda esta wincha que está alrededor. Entonces voy a ponerlo esto a tierra. Más. Y con el cable negativo de la SMB vamos a realizar entonces las mediciones. Colocamos el primer multímetro en 20 voltios. El segundo multímetro lo colocamos en 20 miliamperes. Bueno, entonces vamos a colocar, vamos a hacer las primeras mediciones. Si nosotros probamos tierra, nos indica el LED, ahí nos está indicando el LED que tengo tierra, tengo el voltaje máximo y la corriente, bueno, supera el valor de los 20 miliamperes, por lo tanto se coloca en 1 o open line. Y tenemos la fuente, el voltaje de fuente. Si voy a probar, por ejemplo, este capacitor, me muestra que tengo un valor ahí de 4.24 y 16 miliamperes. Si mido este otro capacitor acá, tengo 2.19 y 0.23.
Y así si voy probando diferentes elementos, cada elemento, por ejemplo aquí estoy probando este lado del capacitor, me dice que tengo 4.32, 16,6 miliamperios. Si pruebo, por ejemplo, si me voy probando cada uno de estos pines, a la final les voy a sacar el patrón de elementos, de valores de corriente y de voltaje, y ese valor yo los puedo guardar. Entonces la próxima vez que me llegue una computadora similar a esta, yo ya tengo guardados los valores que debe tener cada uno de los pines y los puedo comparar, y si veo que hay algún valor que no es el que corresponde, lo puedo cambiar. Puedo tomar la decisión de revisar las pistas, ver dónde está el problema, o bien cambiar el componente. Incluso es más, podríamos anotar los pines, cada uno de los pines colocamos la tierra, y en un papelito voy anotando los valores de cada uno de los pines que tengo. Por ejemplo aquí, ese me da 0, anoto 0 y 0, anoto acá 0, 0, ese por ejemplo me da, ese es tierra, porque el voltaje se fue al máximo y la corriente también. Este sería 2.2 y 0.18, lo voy anotando. Entonces así puedo sacar una lectura de toda la pinera completa, y lo que hago después es ir comparando. La próxima vez que me llegue a esta misma computadora voy comparando los pines a ver si los valores son similares. Ese es tierra, ese me da 2.32047, ese me da 001, 0, o sea eso es 0, no hay nada con esto ahí. Acá tengo lo mismo en el siguiente tengo 1.8 y corriente 0. Al lado me da 2.76 y 2.99, y así voy sucesivamente anotando cada uno de los pines, y me voy guardando esta información como tesoro para la próxima vez que me llegue una computadora similar. Entonces ya sé cuáles son los valores que debe tener cada uno de estos pines, y lo único que me toca ahora es ir comparando. Incluso puedo hacer un diagnóstico sin necesidad de abrir la computadora antes, solamente viendo si los valores que tiene son los que ya había guardado de una computadora que estaba buena. Obviamente comparamos con una computadora que esté buena. Entonces esos son la forma como voy a ir testeando o usando la SMB, que es una herramienta de comparación. Entonces así la próxima vez voy guardando esta información, hago una ingeniería inversa que ya lo vamos a ver en detalle en otro capítulo, y guardo todos estos valores que me van a servir una próxima vez que me toque diagnosticar una computadora similar a esta.